me engañó toda la relación, y ahora usa a mi hija para vengarse. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Nunca olvidaré la mirada que me lanzó, justo antes de destrozarme la vida. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar, me habría ido corriendo. Antes de que mi mundo se hiciera pedazos, la vida era un sueño, una promesa bañada en los tonos cálidos del atardecer. Tenía todo lo que una mujer podría desear, una carrera ascendente, el amor de un hombre que creía sincero y la expectativa vibrante de un futuro juntos, con una familia, con risas y rutinas compartidas. Creía en los cuentos de hadas modernos, en el para siempre que se construía día a día con pequeños gestos y grandes planes. Mi inocencia era mi armadura, mi confianza, mi debilidad más grande. Veía el mundo a través de un cristal optimista, convencida de que el amor verdadero era capaz de superar cualquier obstáculo. Él, con su encanto arrollador y sus promesas susurradas al oído, se había convertido en el centro de mi universo. Cada sonrisa suya era un rayo de sol, cada abrazo, un refugio. Planeábamos viajes, soñábamos con la casa perfecta y, por encima de todo, imaginábamos la llegada de nuestros hijos, uniendo nuestras almas para siempre. Recuerdo las noches en que hablábamos horas, bajo la luz de las estrellas, tejiendo la red de una vida que parecía destinada a la felicidad. Mi vida era un lienzo de colores vibrantes, cada pincelada cuidadosamente elegida, cada matiz un reflejo de la esperanza inquebrantable que albergaba en mi corazón. La llegada de nuestra hija, la pequeña luz que crecía dentro de mí, fue la culminación de ese amor, la prueba irrefutable de un lazo eterno. Supe en ese momento que mi propósito se había multiplicado, que ahora vivía por dos, por esa personita que dependía de mí para todo. Era el capítulo más hermoso de mi existencia, el presagio de una felicidad infinita. Pero eso no fue lo peor. Lo que descubrí después me rompió aún más. Hasta entonces creí que había tocado fondo, pero estaba equivocada. La noticia llegó como un golpe seco, un mazazo en el centro de mi pecho. No fue una revelación gradual, sino una explosión repentina de verdad amarga. Él, el hombre que me prometió la eternidad, que me miró a los ojos mientras me juraba amor, estaba viviendo una doble vida. Las mentiras se desmoronaron como castillos de arena ante la marea, revelando una infidelidad prolongada, una traición sistemática. Tenía otra familia, otra mujer, otros planes, mientras yo, ingenuamente, construía mi mundo sobre cimientos de arena. El dolor fue físico, un desgarro en el alma que me dejó sin aliento. Mis manos temblaban mientras sostenía las pruebas irrefutables, y el mundo giró a mi alrededor hasta volverse una mancha borrosa de lágrimas y desesperación. La traición no fue solo de su cuerpo, sino de su alma, de cada palabra, cada caricia, cada te amo que ahora resonaba como una burla cruel. Cómo pudo mirarme, cómo pudo compartir la intimidad de nuestros sueños, sabiendo que todo era una farsa. La vergüenza me consumió, la rabia me abrazó. ¿Fui tan ciega? ¿Tan fácil de engañar? La imagen de él, el padre de mi hija, casándose con la otra mujer, se clavó en mi mente como un puñal helado. No fue solo un final, fue una aniquilación. Un tsunami que arrasó con mi identidad, mi confianza, mi capacidad de amar. El día en que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba. Toqué fondo el día que. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Las semanas se arrastraron como siglos, cada día una batalla contra la oscuridad. Mi apartamento se convirtió en una cueva, mis ventanas cerradas a la luz del sol. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, una mujer con los ojos vacíos, la piel pálida y el alma hecha jirones. Las lágrimas eran mis únicas compañeras, un torrente incesante que no lograba lavar el dolor. La comida no tenía sabor, el sueño era un lujo inalcanzable, torturado por pesadillas recurrentes de risas huecas y promesas rotas. Me hundí en un abismo de autocompasión, de rabia contenida, de una tristeza tan profunda que sentía que me ahogaría en ella. Mi hija, mi pequeña e inocente hija, era mi único ancla, la única razón por la que no me dejaba ir por completo. Sus pequeños ojos, llenos de amor incondicional, eran el único rayo de luz en mi oscuridad.
Pero incluso ella, en mi estado de desesperación, se sentía como una carga, una responsabilidad abrumadora que apenas podía manejar. La culpa me carcomía. ¿Cómo podía ser una buena madre si apenas podía levantarme de la cama? ¿Cómo podía protegerla del dolor si yo misma estaba rota en 1000 pedazos? Él, el traidor, se había desvanecido, dejándome a solas con el caos que había creado. No se dignaba a ver a nuestra hija, a pesar de mis súplicas. Su indiferencia era otro puñal, una prueba más de su crueldad. Y para colmo, cuando intenté encontrar un resquicio de paz, de huir de los recuerdos que infestaban cada rincón de la ciudad, me impidió sacarla del país. Usaba a nuestra propia hija como un arma, una última venganza para asegurarse de que mi vida permaneciera en este infierno. Era el colmo de la vileza, la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Me sentí completamente atrapada, sin salida, una prisionera de su resentimiento. Mi espíritu estaba agotado, mi voluntad, quebrada. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. Recuerdo aquel día con una claridad asombrosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba sentada en un banco del parque, observando a mi hija jugar, sintiéndome más desconectada que nunca. Una mujer mayor, con ojos sabios y una sonrisa amable, se sentó a mi lado. No sé qué le impulsó a hablarme, pero sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. El dolor es inevitable, dijo con una voz suave, pero el sufrimiento es una elección. No puedes controlar lo que otros te hacen, pero sí cómo reaccionas. Tu hija te necesita entera, no a medias. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, encendieron una chispa en mi interior que creía extinta. Era como si una bombilla se hubiera encendido en la oscuridad de mi mente. ¿Sufrimiento una elección? La idea era radical, aterradora, pero también liberadora. Me di cuenta de que había estado entregando mi poder a la persona que más me había dañado. Había permitido que su traición definiera mi valor, mi futuro, mi felicidad. Fue un momento de epifanía, un punto de inflexión. No podía cambiar el pasado, no podía obligarlo a ser el padre que mi hija merecía, pero sí podía cambiar mi presente, mi forma de enfrentar la vida. Decidí que ya no sería una víctima. Sería una sobreviviente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Al despertar, el sol no parecía menos brillante, pero yo lo veía de otra manera. Había tomado una decisión consciente, reconstruir mi vida, no solo por mi hija, sino por mí misma. Quería que ella creciera viendo a una madre fuerte, resiliente, no a una mujer rota por el resentimiento. El camino sería largo y arduo, lo sabía. Pero por primera vez, sentí la determinación brotar en mi corazón. Había encontrado la chispa, la pequeña llama que me guiaría fuera de la oscuridad. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. La transformación no fue un cambio repentino, sino un proceso doloroso y gradual, como el deshielo de un invierno interminable. Cada día era un pequeño paso, una victoria sobre la inercia y la desesperación. Comencé por mí misma. Me obligué a levantarme de la cama, a alimentarme, a cuidar mi cuerpo, que había desatendido durante tanto tiempo. Retomé mi carrera con una ferocidad renovada. Las horas extra, los viajes de negocios, todo se convirtió en un medio para un fin, darle a mi hija una vida estable, un futuro seguro. Me sumergí en el trabajo, ascendiendo en la escala corporativa, demostrando mi valía no solo a los demás, sino a mí misma. Cada logro profesional era un pequeño bálsamo para el alma. Encontré un nuevo círculo de apoyo, mujeres fuertes y empáticas que habían enfrentado sus propias batallas. Compartir mi historia con ellas, escuchar sus experiencias, me hizo sentir menos sola, menos avergonzada. Aprendí a perdonarme a mí misma por mi ingenuidad, por haber confiado ciegamente. Comprendí que su traición no era un reflejo de mi valía, sino de su carácter. También busqué terapia.
Necesitaba un espacio seguro para procesar el trauma, para desentrañar los nudos de resentimiento y dolor que aún me aprisionaban. Aprendí técnicas de mindfulness, a vivir en el presente, a apreciar los pequeños momentos de alegría con mi hija. Mis fines de semana estaban dedicados enteramente a ella. Nos reíamos, pintábamos, explorábamos parques, construyendo juntas un nuevo mundo, un universo lleno de amor y seguridad que nadie podría arrebatarle. Su risa se convirtió en mi melodía favorita, su abrazo, mi refugio. En medio de este crecimiento, el fantasma de su padre seguía acechando. Sus constantes negativas a verla, su obstinación en impedirnos salir del país, eran recordatorios persistentes de su mezquindad. Pero ya no era el mismo dolor paralizante. Ahora, su crueldad me impulsaba, me daba más fuerza para luchar por el bienestar de mi hija. Mi corazón ya no se contraía con cada recordatorio, sino que se endurecía, se llenaba de una determinación férrea. Había construido un muro alrededor de mi paz, y no permitiría que él lo derrumbara de nuevo. No fue fácil. Hubo días en los que la tristeza regresaba como una ola, amenazando con arrastrarme de nuevo al abismo. Pero cada vez, me levantaba. Me recordaba a mí misma por qué estaba luchando. Miraba los ojos de mi hija y encontraba la fuerza para seguir adelante. Parecía que había superado lo peor, que había dejado atrás el pasado. Pero aún había una batalla, la más importante, que no había peleado, la de la libertad de mi hija. La confrontación final era inevitable, el último obstáculo en mi camino hacia la paz. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. El momento llegó, no como una explosión, sino como una cita ineludible en el tribunal. Había estado luchando legalmente durante meses para obtener permiso para sacar a mi hija del país, para ofrecerle una vida sin las sombras del pasado de su padre. Él, el hombre que me había traicionado, estaba sentado al otro lado de la sala, su rostro impasible, su mirada distante. No era el hombre que amé, sino un extraño, un enemigo que usaba a nuestra hija como un peón en su resentimiento. Pero yo ya no era la mujer rota que él había dejado atrás. Era una alta ejecutiva, una madre ferozmente protectora, una mujer que había encontrado su voz y su fuerza. Me puse de pie, mi voz clara y firme, narrando cada detalle de su negligencia, de su crueldad, de cómo había utilizado a nuestra hija para prolongar su venganza. No había resentimiento en mi voz, solo una fría y calculada verdad. Fue la primera vez que no sentí miedo de él, ni dolor, ni rabia. Solo una determinación inquebrantable de proteger a mi hija, de romper las cadenas que nos ataban a su mezquindad. Miré sus ojos y vi un atisbo de sorpresa, quizás de arrepentimiento. Las palabras de la jueza resonaron en la sala, dándonos la victoria, la libertad. En ese momento, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. No fue una alegría eufórica, sino una profunda y tranquila sensación de paz. No le deseaba el mal, ya no. Solo le deseaba que encontrara su propio camino, que lidiara con sus propios demonios. Comprendí que el perdón no era un regalo para él, sino para mí. Me liberaba de la carga del odio, de la necesidad de justicia. Ya no era su prisionera. Había recuperado mi poder, mi dignidad. Salí del tribunal de la mano de mi hija, hacia un futuro abierto, lleno de posibilidades. La victoria no fue solo legal, fue personal, emocional. Había completado mi transformación. El pasado, aunque doloroso, me había forjado en la mujer que soy hoy. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. La vida no es un cuento de hadas, pero puede ser una epopeya de resiliencia, de amor incondicional. Hoy, miro a mi hija, sus ojos brillando de inocencia y alegría, y siento una gratitud infinita. Hemos viajado juntas, hemos explorado nuevos horizontes, hemos construido una vida llena de aventuras y risas. Ella es mi motor, mi razón de ser, la luz que guía cada uno de mis pasos. Mi carrera florece, mi alma está en paz.
Aprendí que la traición de otro no define quién eres. Que el amor propio es la fundación de toda felicidad. Que el perdón, incluso a quien te hirió más profundamente, es el camino hacia la verdadera libertad. Aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, capaz de superar cualquier adversidad. Que las cicatrices no son marcas de vergüenza, sino testimonios de batallas ganadas. Y sobre todo, aprendí que el amor verdadero, el que nos tenemos mi hija y yo, es inquebrantable, una fuerza imparable que puede curar todas las heridas. Si alguna vez te sientes roto como yo, si crees que el dolor te ha consumido, recuerda esto, no estás solo. Tienes la fuerza dentro de ti para levantarte, para reconstruir, para florecer de nuevo. El camino será difícil, lleno de lágrimas y desafíos, pero cada paso te acerca a la persona que estás destinada a ser. No permitas que el pasado dicte tu futuro. No dejes que la oscuridad de otros apague tu luz. Elige el amor, elige la esperanza, elige la resiliencia. Tu historia apenas comienza, y tú tienes el poder de escribir el capítulo más hermoso de tu vida. Porque incluso en la mayor de las tormentas, siempre hay una chispa de luz que puede encender el camino hacia la redención. Y esa luz, eres tú.